¿Alguna vez se ha detenido a imaginar en qué estaría pensando el pensador? Si el escultor que lo creó hubiera podido esculpirlo también por dentro, tendría que haberle hecho un cerebro para que pensara. Un cerebro como este, 1 kilo 360 gramos de tejido nervioso que contiene más circuitos y más conexiones que toda la red telefónica de nuestro país. Con un cerebro como este, pensamos, es decir, razonamos, imaginamos, decidimos, acertamos y nos equivocamos también. Pensar parece tan sencillo que pocos se han preguntado cómo lo hacemos, cuál es el proceso, qué está pasando en nuestro cerebro. Cuando en una noche de verano miramos el firmamento y vemos pasar una estrella fugaz, ¿acaso no hemos jugado alguna vez a pensar un deseo? Hagámoslo ahora otra vez. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de 2 maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre, porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de un centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas como muñeco o flor, hechos como cantar o leer, cualidades como alegre o asustado, o ideas abstractas como el amor o la vida. Pero ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro? Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas, casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las 3 cosas. Pues bien, estos 3 niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal sobre un tema cualquiera,
será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Sin ladrillos no hay casa y sin conceptos no hay pensamiento. Un niño de 3 años conoce apenas 300 conceptos, pero a lo largo de su vida seguirán incorporándose a su conocimiento muchos otros, de tal modo que cuando sea adulto manejará aproximadamente 10.000 palabras, aunque podrá comprender el doble o el triple. El pensamiento y el lenguaje están estrechamente unidos. En general, cuanto mejor hablamos, mejor pensamos y viceversa. La mente humana tiene una primera habilidad que acabamos de ver, la capacidad de utilizar conceptos. Pero también posee otra habilidad extraordinaria, la capacidad para solucionar problemas. Gran parte de nuestra actividad diaria es rutinaria. Nuestro pensamiento no tiene que esforzarse demasiado. Para muchas situaciones tenemos respuestas automáticas. Pero también a lo largo del día nos encontramos con situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta elaborada. Entonces tenemos que idear una solución. Imagine que va a ver a una amiga y que ha olvidado el piso en el que vive. ¿Qué hace? ¿Abandona su propósito? Desde luego que no. Casi nadie lo haría. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos y confiamos en ellos. En esta situación y en otras parecidas, nuestro pensamiento funciona así. Definimos el problema. Después, desarrollamos una estrategia para solucionarlo. Y a continuación, comprobamos si funciona. La estrategia más simple y más rápida que utiliza nuestro pensamiento para resolver problemas es intentar una solución cualquiera, al azar, y esperar a que funcione. Se denomina ensayo y error, y para muchas situaciones es el único método adecuado. Por ensayo y error optamos por la puerta de la derecha o de la izquierda cuando no sabemos cuál es, o tratamos de arrancar nuestro coche de nuevo si es que no ha funcionado a la primera. Pero este método de solución de problemas no es siempre el más adecuado. No, aquí no es. Perdone, gracias. Existe un segundo modo de solución de problemas. Se denomina algoritmo y consiste en probar todas las soluciones posibles hasta encontrar una correcta. Si en nuestro edificio hay solo 10 viviendas, podemos optar por llamar a las otras 9. Probablemente acertaremos antes de llegar a la última. Aunque usted no sea aficionado a los pasatiempos, no tardará mucho en encontrar palabras combinando estas 3 letras. Todas las opciones posibles son solo 6, y de ellas, 2 corresponden a palabras españolas. Solucionar este problema por algoritmos es lo más inteligente. Pero, ¿qué sucede si tenemos que manejar todas estas letras para formar palabras? A razón de 10 segundos por combinación, tardaríamos en revisar las 40.320 combinaciones posibles varios días. Los algoritmos, por tanto, tampoco son siempre el método adecuado. Si nuestra amiga vive en un edificio de 10 pisos, con 8 viviendas en cada piso, no nos plantearemos intentar las 80 soluciones posibles. Ante este tipo de problemas, nuestro pensamiento busca un camino más corto y más eficaz, tratando de encontrar soluciones más originales o ingeniosas. Este es el tercer modo que tiene el pensamiento para solucionar problemas. Se llama heurística. Por la heurística, el ingenio, la humanidad históricamente ha resuelto los pequeños problemas
y ha llegado a los grandes descubrimientos. Aplicando la heurística, resolveremos nuestro pequeño pasatiempo. La experiencia nos dice que en español la U con diéresis va siempre detrás de la G y delante de la I. Así, encontrada la sílaba gui, habremos descubierto la clave y con ella la palabra pingüino, el que no nos parecía el prototipo de pájaro. Ensayo y error, algoritmos y heurística son las tres estrategias de solución de problemas. La vida nos presenta dificultades constantemente. ¿Qué estudios elegir? ¿A quién votar? ¿O qué hacer si he perdido el autobús? Nuestro acierto en la toma de decisiones dependerá mucho del proceso de razonamiento que empleemos, de cómo conjuguemos la nueva información con los conocimientos anteriores. Hay dos tipos de razonamiento, deductivo e inductivo. Veamos esta serie de fichas de dominó y tratemos de saber cuál es la que falta. 6 blanca, 5 blanca, 4 blanca. Si arriba decrece y abajo no cambia, la siguiente será 3 blanca. Nuestra mente ha funcionado haciendo una deducción. Pero no solo deducimos al hacer este tipo de problemas o cuando trabajamos con matemáticas. También deducimos en la vida corriente. Sabemos que el llanto implica dolor o malestar. Si un niño llora, es que algo va mal. La deducción se basa en la experiencia. De lo que sabemos, deducimos. Otras veces nuestro pensamiento hace el recorrido inverso y generalizamos una idea o un hecho particular. Es decir, pensamos, por ejemplo, que si una cosa ha pasado una vez, podrá pasar más veces. A esto se llama inducción. Si un niño toca algo ardiendo y se quema, probablemente no lo volverá a hacer más. Si razonáramos de modo lógico, solucionaríamos nuestros problemas bastante bien. Pero a menudo cometemos errores, deducimos e inducimos mal, porque partimos de planteamientos falsos. Somos obcecados, tenemos prejuicios y dejamos que nuestros sentimientos interfieran en el pensamiento. La verdad es que no estamos programados tan lógica y sistemáticamente como lo están estas máquinas. Una de las más grandes consecuciones de la mente humana ha sido el intento de simular su propio pensamiento en las computadoras. A esto se ha llamado inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el resultado del trabajo conjunto de psicólogos del pensamiento y expertos en ciencia de la computación. Su utilización práctica es hoy día imprescindible. Nos ha suministrado robots industriales, sistemas para pronosticar el tiempo, satélites de telecomunicación. Resulta fundamental para la medicina o la economía y ha creado un jugador de ajedrez tan famoso y desafiante como Deep Blue. El ordenador Deep Blue compitió con el campeón del mundo Garry Kasparov. Mientras que Kasparov ideaba 2 jugadas al segundo, Deep Blue registraba en sus circuitos electrónicos varios millones. Algoritmos frente a heurística. Las computadoras son más fuertes en aquellas áreas en las que el pensamiento humano es más débil. La manipulación de enormes cantidades de datos, la recuperación exacta de la información contenida en la memoria y la lógica impecable en la toma de decisiones. La mente humana, en cambio, puede charlar y oír música simultáneamente, sentir emociones, reflexionar sobre su propia existencia y usar el sentido común.
Bien, alumnos, mis saludos. Vamos a empezar con la clase titulada Pensamiento y Lenguaje. Es decir, son dos temas que se han juntado, ¿no?, en esta oportunidad. Ahora, es importante señalar que se han juntado estos dos temas porque en la semana número 18, o sea, en la última semana, vamos a abordar un tema que figura dentro del temario de examen de la Universidad San Marcos, ¿no?, y que no lo habíamos tratado hasta ahorita. Por eso es que se han juntado estos dos temas, ¿no? Me refiero yo al tema sobre los fundamentos de la psicología, ¿no? En este caso, el tema sobre escuelas, métodos, áreas de especialización, ¿no? Entonces, por esa razón es que se están uniendo estos dos temas el día de hoy. Bien, abordamos el tema del pensamiento. ¿Qué significa pensar? Nosotros constantemente estamos pensando, ¿no? Su misma labor académica, ¿no?, es un acto de reflexión constante, ¿no? Y para que ustedes tengan la idea de lo que significa pensar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica, ¿no?, en esta gráfica, supongamos que esta gráfica es un recogedor, ¿no? Es un recogedor. Es un recogedor formado por 4 barras. Y este recogedor tiene al centro la basura, ¿no? La idea es que ustedes, moviendo solamente 2 barras, ¿no?, moviendo 2 barras, puedan formar nuevamente el mismo recogedor, pero esta vez con la basura afuera, ¿no? Es decir, los estoy exhortando a pensar en la solución de este problema, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Evidentemente, tienen que utilizar su borrador mental, su pizarrita mental. No tienen que hacerlo con lapicero o con lápiz, sino solamente con su borrador mental, ¿no? Inténtenlo. Van a ver ustedes que en el acto de resolver este problema, lo que ustedes están haciendo es manipular imágenes mentales, ¿no? Manipular imágenes mentales. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros cuando pensamos, ¿no? Bien, seguramente ya han encontrado la solución. Se trata, pues, de mover, deslizar, por ejemplo, esta barra para este lado y esta otra barra para acá, ¿no? Y ahí tenemos el recogedor con la basura afuera, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué significa pensar? Manipular las representaciones mentales de información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de solucionar un problema, ¿no es cierto?, o alcanzar un objetivo. Eso significa pensar. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos, ¿no es cierto?, queremos proyectarnos hacia el futuro, utilizamos representaciones mentales. Cuando queremos hacer una evaluación de nuestras experiencias pasadas, también estamos pensando, ¿no? Ahora, el pensamiento tiene 2 funciones, ¿no? Tiene 2 funciones. Una función representacional, y una función elaborativa.
Estas son las dos funciones básicas y fundamentales que tiene el pensamiento. ¿Por qué decimos que tiene una función representacional? Porque el pensamiento trabaja no directamente con los objetos, no directamente con los estímulos, sino trabaja con representaciones, es decir, con signos, con símbolos, con imágenes. Con eso trabaja el pensamiento, ¿no? Y la función elaborativa es porque el pensamiento lo que hace es construir conocimientos, ¿no? El pensamiento elabora conocimiento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, evalúas una experiencia pasada y sacas una lección, sacas una moraleja, ¿no es cierto? ¿Por qué te permite llegar a sacar una conclusión? Porque has construido, porque has llegado a una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la labor que tiene el pensamiento, ¿no? El pensamiento permite llegar a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, en esa labor elaborativa, el pensamiento tiene estructuras. ¿Cuáles son sus estructuras del pensamiento? Las estructuras son los conceptos, los razonamientos, ¿no es cierto? Y también la solución de problemas. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento? A través de los conceptos, a través de los razonamientos o inferencias y a través de la solución de problemas. Esas son las estructuras por las cuales el pensamiento se manifiesta, ¿no? Vamos a empezar estudiando entonces la estructura básica. ¿Cuál es? La estructura de los conceptos. Los conceptos. ¿Qué es un concepto? Cuando yo digo, por ejemplo, carpeta, o cuando digo pizarra, o digo alumno, ¿no es cierto? O digo de repente libertad, justicia, esos son conceptos, ¿no? Y todo concepto, en esencia, es una categoría. En esencia, un concepto es una categoría, es una clase, ¿no? Porque cuando yo digo carpeta, me estoy refiriendo a todos aquellos objetos, independientemente de su material, si son de madera, fierro, aluminio, que por el simple hecho de tener algunos atributos esenciales, un tablero, ¿no es cierto?, un espaldar, ¿no?, un asiento, ¿no?, si tiene esos elementos comunes y esenciales, evidentemente, ¿no?, ese objeto es una carpeta, ¿no? Por eso, el concepto siempre tiene dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos del concepto? El concepto tiene una extensión, ¿no?, una extensión, y tiene una comprensión. Estos elementos del concepto han sido extrapolados de la teoría de conjunto. Acuérdense, los conjuntos, ¿no?, tienen extensión y tienen comprensión, ¿no? Igual sucede con los conceptos, ¿no? La extensión viene a ser los integrantes, los elementos de esa clase, de esa categoría, de ese concepto, ¿no? Y la comprensión viene a ser las características comunes y esenciales de esa categoría. Por ejemplo, el concepto de hombre, el concepto de ser humano, la extensión del concepto hombre vienen a ser todos los hombres, independientemente de su raza, ¿no es cierto? Independientemente de la raza, puede ser hombres, ¿no es cierto?, de ascendencia aria, latina, ¿no es cierto?
que conforman la categoría de hombre. Esa es su extensión. Comprensión, las características esenciales y comunes a todos los hombres, que lo hacen diferente de otros seres. ¿Cuáles serían esas características comunes y esenciales? Pregunto. Evidentemente, una característica común y esencial a todos los hombres, que nos hace diferente de los demás seres, es que somos seres racionales, ¿no es cierto? Otra característica, somos seres sociales, ¿no? Otra característica, tenemos lenguaje simbólico, ¿no? Tenemos sentimientos. Bien, entonces esas son características por comprensión, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las clases o tipos de conceptos? ¿No? Tipos de conceptos. Son fundamentalmente dos. Conceptos por composición, ¿no? Y conceptos por abstracción. Los conceptos por composición son aquellos conceptos ficcionales, fantasiosos, inventados, ¿no? Esos son los conceptos por composición. Por ejemplo, los personajes de la mitología, ¿no? El Minotauro, Cupido, personajes, por ejemplo, de la televisión, ¿no? Esos personajes ficticios también que se crean, ¿no? Son conceptos por composición. Y los conceptos por abstracción son aquellos que sí tienen una correspondencia con la realidad, ¿no? Ahora, esta correspondencia con la realidad puede ser de tipo formal, ¿no? De tipo formal. Eso significa que la correspondencia con la realidad no tiene que ser una correspondencia física, material, visible, ¿no? Sino una correspondencia formal. Por ejemplo, las matemáticas nos aporta con conceptos formales, como línea, punto, por ejemplo. La lógica también nos aporta conceptos formales, la tautología, ¿no es cierto? Y también tenemos conceptos, ¿no es cierto?, abstractos, conceptos o por abstracción, ¿no es cierto?, que sí son visibles o que sí son inferidos de la realidad, ¿no? El concepto, por ejemplo, de justicia, el concepto de Dios, los conceptos de las ciencias sociales, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, alienación, ¿no es cierto?, que podría ser esclavismo, capitalismo, socialismo, ¿no? Son conceptos por abstracción. Ahora, los conceptos por abstracción se forman en etapas. ¿Cuáles son esas etapas? ¿No? Esas etapas son las siguientes. Primero, identificar las características. Identificar características. Esa es la primera etapa. Las características comunes, por supuesto. La segunda etapa viene a ser la reducción de estas características comunes. Reducción de estas características comunes. Y por último, la tercera etapa, que viene a ser la etapa de la síntesis. Síntesis, ¿no? Es decir, cuando a este conjunto de objetos tú deduces cuáles son las características comunes y esenciales, reduces esas características comunes y esenciales y al final la sintetizas en un término, en un concepto, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a estudiar la otra estructura del pensamiento, que es la solución de problemas. Entonces, vamos a ver la solución de problemas.
El ser humano constantemente está enfrentándose a obstáculos, a dificultades, a problemas, ¿no? Y la vida es así, ¿no es cierto? La vida es así. No hay que tenerle temor a los problemas. Y los problemas se solucionan fundamentalmente tomando una decisión, ¿no? Tomar una decisión, ¿cierto? Tomar una decisión. Y tomar una decisión implica, chicos, que las personas frente a una dificultad tienen que plantear, primero recoger información y plantear alternativas, plantear opciones, ¿no? Una vez que tú tienes opciones, tienes que valorarlas, tienes que sopesarlas, y dentro de esas opciones, indudablemente tienes que elegir una, ¿no es cierto? Por eso que tomar una decisión significa elegir, seleccionar una alternativa, ¿no? Eso es lo que significa tomar una decisión, ¿no? Muchas personas realmente se engañan, a veces dicen, he tomado la decisión. Sin embargo, en muchos casos, ¿no? Resulta que es la única opción que tienen, ¿no? No se han formulado otras opciones, menos las han valorado, ¿no? Entonces, el valor de una persona frente a un problema está en generar opciones, ¿no es cierto? En generar alternativas, ¿no? Esa es realmente la verdadera determinación, porque si no, al final, cuando uno asume la única opción que tiene o que considera que tiene, ¿no es cierto?, no está tomando ninguna decisión, más bien la circunstancia, el momento, está tomando la decisión por esa persona, ¿no? Entonces, en la solución del problema, cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta, ¿no es cierto?, tenemos un objetivo, una meta, para solucionar ese problema, teniendo ya un objetivo, una meta, evidentemente nosotros necesitamos ¿de qué? De caminos, métodos para llegar a esa meta, que nos permita solucionar un problema. Y ese camino y ese método se conoce con el nombre de estrategias. Estrategias, ¿no? O sea, una estrategia es un eje que me va a decir a mí cómo llegar a mi meta, ¿no? Y ya se han establecido 4 tipos de estrategia en la solución del problema. ¿Cuáles son esas 4 tipos de estrategias? Son las siguientes: ensayo y error, ¿no? Ensayo y error, la estrategia de recuperación de la información, luego la estrategia de los algoritmos y por último la estrategia heurística. En realidad, alumnos, la estrategia de ensayo y error estrictamente, por sus propias características, no podríamos decir que es una estrategia en sí. ¿Por qué? Porque esta forma de solucionar problemas implica que no se tiene ningún plan, ¿no? Es decir, acá no se recoge ningún tipo de información, ¿no? El sujeto de manera impulsiva se lanza con la primera acción, ¿no?, que cree que va a solucionar el problema, ¿no? Y generalmente son esas personas impulsivas las que adoptan esta conducta de ensayo y error, ¿no? Es un camino de tanteos, ¿no?, cayéndose y levantándose, ¿no? Recuperación de la información, fundamentalmente es hacer gala de tu memoria, ¿no? O sea,
en el pasado qué medida te resultó efectiva con un problema similar. Y eso lo asumes, ¿no es cierto? Si en el pasado, ¿no es cierto?, de repente discutiste con un familiar, con un amigo, ¿no es cierto?, y te interesa nuevamente recuperar la confianza, ¿no? Seguramente, cuando tú te disculpaste, te resultó efectiva esa estrategia para recuperar nuevamente, ¿no es cierto?, la comunicación con ese familiar, repites nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? O cuando hacen muchas veces los jovencitos de secundaria, ¿no? A veces llegan tarde a casa, ¿no? Y para que la mamá no les diga nada, estos jovencitos muy astutamente ponen cara de molestos, de enojados, ¿no? Entonces cuando la mamá lo ve que están llegando tarde y van molestos, renegando, enojados, la mamá ya se olvida que llegó tarde y le pregunta más bien por qué está enojado, ¿no? Y en algunos les resulta esta estrategia, ¿no? Y cada vez que llegan tarde, lógicamente, de repente, quieren adoptar esa postura, ¿no? Pero eso no llega muy lejos. Bien, la estrategia de algoritmos. Algoritmos significa pasos, secuencias, ¿no? Pasos, secuencias, pero finitas, que pueden ser 4, 5 o 10 pasos. Y estos pasos y estos procedimientos sí garantizan la solución del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han sido estudiados previamente por otras personas, ¿no? Y soluciones algorítmicas son las soluciones a todos los problemas en la matemática, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tú sigues el procedimiento en la solución de ese problema de geometría, de trigonometría o de física, si tú aplicas correctamente la fórmula, entonces vas a llegar a la solución, ¿no? Porque ya el procedimiento ha sido estudiado antes, ¿no? Esa es una solución algorítmica. Soluciones algorítmicas también es cuando tú sigues guías, instrucciones, por ejemplo, ¿no? Cuando tú compras, por ejemplo, un artefacto electrodoméstico, te dan una guía, te dan un manual, y en la parte final de esa guía, de ese manual, muchas veces describen dificultades o problemas y te explican cómo debes proceder frente a esas dificultades, esos problemas. Es decir, de repente, cuando no hay problema de volumen, por ejemplo, ¿no?, en el equipo, ¿cómo debes hacer?, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son soluciones algorítmicas, ¿no? Algunas instituciones, basándose en este tipo de solución de problemas, plantean, por ejemplo, protocolos de intervención, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el MINSA, a sus profesionales de la salud les da protocolos de intervención frente a cómo abordar casos de algunas enfermedades, por ejemplo. Allí el médico, la enfermera, cuando viene un paciente con SIDA, cuando viene un paciente con TBC, él no dice, a mí me parece que puedo hacer esto. No, ya la institución le ha dado un protocolo. ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente cuando tenga un paciente con esas características? ¿No? Solución algorítmica. Solución algorítmica, los recetarios de cocina, por ejemplo, ¿no? Te explican paso a paso qué es lo que tú debes hacer, ¿no? Bien, y en la última estrategia en la solución de problemas es la heurística. Quisiera hacerles una advertencia, chicos. El concepto heurística en psicología tiene dos acepciones. La primera de ellas, heurística como sustantivo, significa crear, inventar. En ese sentido no lo vamos a emplear acá. Heurística como adjetivo, es decir, la estrategia heurística significa criterios, reglas prácticas o empíricas para resolver problemas. Es decir, el sujeto se vale de una regla práctica, de una regla empírica para pretender resolver un problema. ¿Cómo así? Por ejemplo, te presentan a una persona y tú quieres tener una apreciación rápida sobre esa persona, ¿no? No necesitas estar un mes tratándola o medio año tratándola. Tú quieres tener una apreciación rápida sobre esa persona, de repente en los primeros 5 minutos. Frente a esa realidad, frente a esa situación,
las personas utilizamos heurísticos. ¿Qué heurísticos utilizamos? Algunos o algunas personas utilizan, por ejemplo, heurísticos tipo posturas mágicas, ¿no? Como por ejemplo los signos del zodiaco, ¿no? ¿Quieres saber cómo es esta persona? Recién la están conociendo, le preguntan de qué signo eres, ¿no? Creyendo que bajo ese criterio pueden tener una apreciación sobre esa persona, ¿no? Hay otros que utilizan el heurístico, por ejemplo, de mirarlos cómo se visten, ¿no? Y les dan una barrida de pies a cabeza y en 30 segundos ya tienen una radiografía de esa persona, ¿no? Ese es otro heurístico, por ejemplo. Otros heurísticos que utilizan las personas comúnmente es los estereotipos regionales, ¿no? Es decir, preguntarle de dónde son, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? ¿No? Le dice, bueno, yo soy del norte, soy de Piura. Y inmediatamente viene el heurístico, ¿no? Ah, si es del norte, entonces son machistas, ¿no? O si es del norte, eso les gusta comer rico, por el estómago lo coges, ¿no? Son heurísticos, criterios, reglas prácticas, ¿no? Y así, si te dicen soy de Ayacucho, hay el estereotipo que los ayacuchanos son impulsivos, por ejemplo, explosivos, ¿no? Ahora, que el heurístico sea verdad, no necesariamente. Que el heurístico te solucione el problema, no necesariamente, ¿no? Sino que los heurísticos son atajos mentales. Es decir, no vas a esperar un mes para tratar a esa persona para tener una imagen sobre esa persona. Los heurísticos te pueden llevar a error, efectivamente. Tú que eres alumno, que te estás preparando para postular, también tú utilizas heurísticos. Por ejemplo, te sometes a un examen tipo ingreso, cuando empiezas a resolver utilizas algunos heurísticos. ¿Cómo así? Algunos alumnos dicen, primero voy a resolver las preguntas fáciles, ¿no? Para darme un poco de confianza, para darme un poco de seguridad, y después al final agarro las preguntas difíciles. Eso, por ejemplo, es un heurístico, ¿no? Hay otros que piensan al revés, ¿no? A la inversa, y dicen, no, primero que vengan a mí todas las preguntas difíciles, que venga física, que venga química, y al final las preguntas fáciles. Al final que venga de repente, no sé, de repente los cursos de ciencias sociales, ¿no? Esos son heurísticos, reglas prácticas, métodos prácticos, ¿no es cierto?, para solucionar un problema, en este caso de conocimiento, ¿no? Bien, más bien quisiera decirles que estas estrategias es importante que ustedes tengan claridad sobre estos conceptos porque generalmente siempre son preguntas de examen, ¿no? Bien. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when
of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. Merrily we fall out of line, out of line. I'd fall anywhere with you, I'm by your side. Swinging in the rain, humming melodies. We're not going anywhere until we freeze. I'm not afraid anymore, I'm not afraid. Forever is a long time, but I wouldn't mind spending it by your side. Carefully replaced for our destiny. You came and you took this heart and set it free. Every word you write or sing is so warm to me, so warm to me. I'm torn, I'm torn.